Una vez que tengamos Godot abierto, estaremos con esta ventana. En esta ventana vamos a crear y manejar nuevos proyectos, como lo vamos a hacer a continuación. Pero primero que tengan en cuenta que en esta sección pues hace algunas configuraciones, pero dentro del entorno hay más configuraciones, así que recomiendo que lo hagan dentro del entorno que ahorita vamos a ver. Ahorita lo voy a mencionar un poco por encima. Entonces, aquí algunos filtros para importar proyectos, crear nuevos proyectos y también la librería de assets de Godot. Esto también lo vamos a ver más adelante y también se puede manejar desde dentro del mismo proyecto, que es lo más recomendable. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. A este nuevo proyecto le vamos a llamar Mini Aventura. Y le voy a quitar este guión. Ok, aquí vamos a seleccionar la carpeta, que yo lo voy a hacer en una carpeta, básicamente en el escritorio. Así que lo guardo en mi dirección, que básicamente es esta carpeta de aquí. Y bueno, voy a crear una nueva carpeta dentro de la carpeta. Le voy a poner este nombre, mini aventura. El tipo de render. Este tipo de render, básicamente, superficialmente, les explico que Forward Plus es básicamente es la mejor, la forma más avanzada que tiene Godot para trabajar. También está esta otra opción que si quieres trabajar para soporte para móvil, pero bueno, no importa mucho, vamos a centrarnos y vamos a trabajar con Forward porque nos interesa crear un juego para escritorio. Vamos a dejar Git, pero no vamos a estar utilizándolo, al menos no en este proyecto. Esto es para guardar versiones, crear nuevas versiones, etcétera, pero no lo vamos a crear en esto, vamos a hacerlo todo localmente. Así que bueno, vamos a crear el proyecto y vamos a lo importante, que es el entorno en sí. Ok, Godot, a diferencia de otros, es muy rápido para abrir nuevos proyectos o para abrir proyectos ya creados. Obviamente depende de qué tan pesado esté el proyecto para que termine de abrirlo por completo, pero pues es muy rápido, así que nada, eso lo menciono por encima, pero bueno, es muy útil. Bueno, explicando por la parte de arriba, tenemos las configuraciones de casi cualquier software, que en este caso de Godot sería, por ejemplo, algunas configuraciones de escena que vamos a ir viendo, si son necesarias, vamos a ir viéndolas conforme vaya siendo requeridas. De momento no voy a mostrarles cada una de las opciones, qué significa, para qué sirve, porque creo que la mejor forma de aprender es mediante la práctica y solamente cuando algo es necesario. Pero bueno, esa es la metodología que voy a estar utilizando. Tenemos Project, algunas configuraciones de Project Settings, que algo muy importante que vamos a estar utilizando, por cierto, va a ser en Project Settings, que será esta opción de Input Map, que aquí es donde vamos a registrar todos los botones que vamos a utilizar, pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Unas configuraciones iniciales, el modo debug, editor. Aquí, por ejemplo, esto que lo pueden hacer de una vez en este momento. Ustedes, por ejemplo, por defecto tienen otro tema y este otro tema que tienen ustedes, bueno, al menos al empezar el Godot, esto que se ve como medio morado, usualmente es azul. Esto se cambia en editor, editor settings y bueno, en tema. Aquí pueden configurar, pueden hacer algunas configuraciones y jugar a su antojo para que puedan tenerlo como gusten. Vaya, aquí tienen algunos temas por defecto. Yo lo que hice es básicamente seleccionar el tema de Breeze Dark y luego cambiar este color que es el color de asentación. Entonces, nada más hice esa configuración del entorno. Pueden ver un poco más, es un poco intuitivo todo lo que está aquí. Si no lo entienden, es mejor que no lo muevan, pero si es fácil de entender, pues pueden verlo y modificarlo como crean más conveniente. Entonces, una vez viendo esto, vamos a pasar a la escena principales que hay. En esta parte de aquí estarán todos los nodos, la importación de los nodos que más adelante vamos a ver cómo funciona y esta es la parte, esta es una parte muy importante. Esta otra parte es la típica, es parte de exploración de archivos. Por esta parte vamos a poder crear nuevas carpetas y arrastrar y tener todo acerca del proyecto.
todo lo que tengamos del proyecto, imágenes, personajes 3D, modelos, animaciones, etcétera. Todo va a estar dentro pues de esta file system. Tenemos la escena donde vamos a estar trabajando siempre. Cada nodo tiene su propia escena. Bueno, acá arriba, como no lo mencioné, pero está si queremos trabajar en una escena 2D. Y luego está también la escena 3D. Esta parte está la de los scripts. Y la otra parte que está donde están los assets que les había mencionado. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo un poquito más. Solo se los menciono por arriba. Entonces, la parte de aquí debajo, usualmente vamos a estar utilizando esta sección de aquí para ver algunos prints que vamos a estar haciendo desde el código. Más adelante lo vamos a estar viendo. Debugger, modificaciones del audio, las animaciones que vamos a estar manejando y para crear shaders. También más adelante vamos a ver algunos ejemplos un poco básicos. No me voy a adentrar mucho en los shaders, al menos en este curso, ¿no? Pero sí lo voy a mencionar un poco por encima. Entonces dejamos esto por acá. Y por último, quedaría el inspector. Quedaría en el inspector que, por ejemplo, que básicamente habla todo sobre los nodos. Por ejemplo, aquí voy a crear un nodo 3D y si lo selecciono el nodo, aquí van a ver que está todo sobre este nodo, ¿no? En qué posición está, como pueden ver, la rotación en la que se encuentra, la escala, qué tan grande. Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo funciona cada una de estas propiedades y para qué sirven, que las vamos a estar utilizando demasiado. O sea, el inspector, porque básicamente es lo que vamos a estar modificando, nodos y nodos, crear nodos y modificar nodos. Entonces, nada, esto también lo vamos a ver más adelante, que son básicamente las señales y grupos. Lo vamos a ver adelante. Y quedaría por último el historial. Todo lo que hemos estado haciendo se va a ir guardando y así podemos verlo. También algo que deberían de saber es que pueden cambiar la posición donde se encuentran diferentes ventanas. Cada una de estas, por ejemplo, es una ventana y pueden cambiar la ubicación de la misma. También pueden dividirla o crear más, por ejemplo, y esta la pueden cambiar en los tres puntitos de aquí. Y bueno, podemos hacerla flotante para que esté flotando o, por ejemplo, en este caso, mover abajo. Una vez que esté aquí abajo, por ejemplo, esta configuración, de hecho, en la que está ahorita, es una configuración usual que se ve, por ejemplo, en Unity. En Unity es una configuración que yo manejaba y pues me acostumbré bastante. Así que yo lo voy a manejar de esta forma. Pero si no quieren, pueden simplemente volverla a poner donde mismo, ¿no? Entonces queda de esta manera. Y bueno, vamos a ver un poquito de lo que sí hace diferente a Godot o lo que Godot propone, cuál es la propuesta que hace Godot, que en este caso, entre otras cosas, son los nodos, el manejo de nodos. Cada cosa o cada punto, cada creación en un entorno es un nodo. Cada cosa que se ve en un mundo 3D e incluso en 2D es un nodo. Incluso también, bueno, existen diferentes tipos de nodos que todo extiende, por ejemplo, de nodo. Y existen los nodos que son nodos 3D, los nodos estos de control, que estos nodos serían los nodos que son las interfaces, donde están los botones para poner como por ejemplo la parte de opciones, todo eso está dentro de los nodos control. Y después están los nodos 2D. Como había mencionado anteriormente, los nodos 3D son los nodos con los que vamos a estar trabajando. Sin embargo, si aprendes, por ejemplo, a utilizar los nodos 3D, cómo funcionan y trabajar pues en ellos, va a la hora de que si quieres trabajar en 2D, por ejemplo, se te harían más fácil porque pues son muy similares, solamente que trabajando en dos dimensiones en vez de tres. Los nodos de control se utilizan siempre, no importa si trabajas en 2D o en 3D. Bueno, siempre que quieras una interfaz de pausa, por ejemplo, em, nodos de control son los que, por ejemplo, cuántas vidas te quedan, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. Pero bueno, aparte de estos tres tipos de nodos, existen otros nodos especiales que no entran en estas categorías, que por ejemplo son nodos de animaciones,
Estos también se manejan como nodos. Las animaciones, por ejemplo, de un personaje, de un mob o cualquier cosa que tenga animación, te entran, son nodos, pero no entran en ninguno de estos nodos. Entonces también están otros nodos como por ejemplo el nodo de audio. ¿Qué partes del mundo tendrá audio? Como por ejemplo el nodo de player, o un jugador va a tener, por ejemplo, varios nodos de este. Por ejemplo, cuando esté caminando, cuando brinque, son diferentes nodos de audio. Otros tipos de nodos que, bueno, Navigation Agent o agente de navegación 3D es un nodo que se utiliza para mobs, para guiarles un camino, para que no choquen con diferentes muros. Es como crear una IA para los mobs o, o no solo para mobs, sino para cualquier cosa que tenga movimiento, pero bueno. Igual ya lo veremos más adelante, quizás. Entonces, y así, o sea, también está el timer que se utiliza bastante para crear momentos, aunque también se puede tomar el tiempo de diferentes maneras. Igual ya lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a empezar con algo súper básico para ir empezando a utilizar los modos e ir familiarizándonos. Entonces, estando en el nodo de nodos 3D, en la sección de Visual Instance 3D, vamos a seleccionar la parte que sea Geometry Instance 3D y luego vamos a utilizar Mesh Instance 3D o o instancia de Maya en 3D. También más fácil, o la forma en la que se suele utilizar una vez que se conocen los nodos que vayas a buscar, es mejor ponerlo como por ejemplo Mesh Instance, y ya te selecciona, le doy por ejemplo Enter y se coloca. En este punto tengo un nodo base, que por ejemplo es el nodo 3D, que este no es en sí nada físico, nada que se pueda ver. Y dentro tiene el hijo de este nodo, que básicamente es un mesh instance. Este mesh instance, que es básicamente una malla. Es una simple malla que le vamos a colocar una figura de esta malla. ¿Qué figura le vamos a colocar? Algo básico, que sería nuevo una caja. Por ejemplo, esta caja la tenemos aquí. Y bueno, ya tenemos una caja. Ahora, en Transform, en las transformaciones que va a tener esta casa, aquí podemos estar modificando, o si no, también en esta parte de arriba, cuando por ejemplo aquí seleccionamos la caja, por ejemplo seleccionamos la escala o con la R, y aquí podemos escalarlo, que como vamos a escalar esta caja, ¿no? Y como pueden ver, en la transform se está modificando las propiedades de este objeto o de este nodo. Entonces también lo podemos hacer de este lado para ser más precisos, o simplemente utilizar esto como guste, ¿no? También estamos, por ejemplo, la rotación. Todo tiene entre paréntesis la tecla que se utilizaría para cambiar más fácilmente. Por ejemplo, si yo desde esta parte le pulso R, cambio la escala, luego le pulso la E, empiezo a rotar. Pero bueno, para que sepan esto, me gusta tener a mí esta parte, trabajar con esto que tiene casi todas las cosas que se puede hacer con el objeto desde aquí, que básicamente se debe usar mover o etcétera, ¿no? También se utiliza mucho esto. Ya ustedes, cada uno puede trabajar de la manera que más fácil se le haga. Algo que me gusta bastante de Godot y que utilizo mucho es este circulito. Cuando hago, por ejemplo, una rotación, yo lo roto, pero resulta que al final no me convenció cómo terminó. En vez de estar buscando simplemente o aprenderse ciertas propiedades que están aquí, eso también se puede modificar con scripts, pero con simplemente poner en esta flechita se resetea todo al valor por defecto. Por ejemplo, en rotación todo se pone 0 cuando le pongo aquí. Si te equivocaste, simplemente es control Z y listo, se vuelve, ¿no? Entonces también está la escala, la reseteamos y queda el cubo como lo teníamos, por ejemplo. Tenemos otras figuras que podríamos estar utilizando, que tengan en cuenta que pueden utilizar diferentes figuras, incluso crear sus propias figuras. Una forma muy normal de trabajar es exportando desde Blender, que lo vamos a hacer en algún momento. Vamos a crear algo en Blender y lo vamos a importar a Godot. Hay otros creadores o modeladores de 3D, programas para modelar en 3D, pero bueno, Blender es
mejor opción de gratuita. Si por ejemplo la malla la queremos alguna propiedad de vista, vámonos a seleccionándola. Vamos por ejemplo a material y nuevo estándar material. No se preocupen si de repente ven que son demasiadas cosas, que esto practicando y practicando se aprende y se hace casi intuitivamente. Así que los primeros momentos trabajando es lo más difícil, después se vuelve más fácil. Entonces, una vez entrando al material que se creó de este objeto, vamos, por ejemplo, todos estos son las propiedades del mismo objeto, ¿no? Del cómo se va a ver, de la apariencia. Bueno, no vamos a adentrarnos mucho si no conocen. Estas son propiedades comunes. Si ya trabajaron con algún programa en 3D, pues han de reconocer, si no todas, al menos la mayoría. Pero bueno, nosotros vamos a cambiar simplemente el color. Que el color está en albedo, en color, y por ejemplo vamos a ponerle un color un poco amarillo o naranja, seleccionándolo. También podemos poner, si quieren algo más exacto, color hexadecimal de acá de abajo. Pero bueno, yo lo voy a dejar así. Albedo, lo cierro y voy a cerrar todo esto seleccionándolo. Estos otros secciones, de momento no las vamos a tocar, no las voy a explicar porque digo, si no las necesitamos, no quiero que se agobien demasiado con este tema, así que lo voy a dejar sin explicación. Y bueno, nada más voy a explicar lo que voy a estar utilizando de momento. El tema de las capas, de las layers, tampoco lo voy a utilizar, pero es muy útil y se usa bastante. En fin, tenemos nuestro cubo en la escena. Este cubo en la escena lo voy a poner ciertas propiedades, por ejemplo voy a poner 10, pero como pueden ver en esta parte es una cadena que cuando yo modifico, como lo acabo de hacer, un número, todas se ponen automáticamente en esa cantidad para guardar cierta relación entre cada escala. Yo en este caso lo voy a quitar, lo vuelvo, simplemente lo selecciono y se quita. Y aquí por ejemplo le voy a poner un 1 de alto y le voy a poner un 5 y 5 lo voy a dejar así. Entonces tengo mi cubo y de esta manera creo algo en la escena. Solamente que no tiene colisiones este cubo. Si yo por ejemplo tengo un personaje y lo dejo aquí, tengo un personaje con gravedad y lo dejo caer, entonces el personaje traspasaría el mismo objeto y bueno, seguiría cayendo porque pues no tiene colisión. La colisión se tiene que agregar de otra manera, ya lo vamos a ver en el siguiente video. De momento que se queden con esto, yo les recomiendo que empiecen a crear algunas como práctica. La práctica de este video para ir familiarizándose con los nodos y con las propiedades, el uso de las propiedades. Les recomiendo que hagan diferentes figuras. Vayan a agregar, por ejemplo, control A. Si seleccionan el nodo padre, que es el nodo 3D o cualquier otro, yo quiero que agregar un nodo en nodo 3D. Hay diferentes formas de hacerlo sin hacer clic derecho. La primera forma es agregar en el más. Y bueno, aquí está, ¿no? Los nodos. O si no, una forma que yo utilizo bastante, que es con el atajo control A. Cuando le pulsa el control A, aparecen qué tipo de nodo quieren agregar. Yo quiero agregar otro mesh instance. Lo agrego y lo voy a mover acá arriba. Como pueden ver, lo agregué, pero no aparece nada. Lo que falta es la malla. ¿Qué tipo de malla voy a hacer? Voy a hacer otro cubo. A este le voy a cambiar también. Le quiero cambiar el color. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionando aquí el material, crear un nuevo material. Seleccionamos, cambiamos el albedo por uno verde, por ejemplo, ¿no? Entonces lo selecciono aquí. ¿Y por qué se arrastra de esta manera? Lo que pasa es que está seleccionado esta parte. Y bueno, si lo selecciono ya se arrastra normal. Si lo dejo así, pues se arrastra conforme la cuadrícula. Bueno, esto ya se trabajaría a gustos y como quisiera, ¿no? Yo les recomiendo que sigan agregando diferentes y creen algún tipo de figura con el objetivo de familiarizarse con la creación de mallas. Más adelante vamos a agregarle la colisión a las mallas, pero bueno, de momento nos quedamos así y queda eso como práctica. Nos vemos en el siguiente video.